Bueno, seguimos con el tanque y ahora el problema es que se está saliendo o fugando la gasolina por esta parte de aquí. Pegadito tiene como una soldadura o viene unido al tanque. O sea, esto cuando los fabrican, según yo creo, los ponen y los soldan por esta parte de aquí. Pero pues con el tiempo se agrieta y empieza a escurrir gasolina por esta parte de aquí. Entonces voy a tratar de soldarlo con un poco de estaño. Eso va a quedar perfectamente bien sellado y no va a tener ningún problema de oxidaciones ni nada, ¿sabes? Hace muchísimos tiempos no existían los procesos de microalambres, soldaduras y bueno, todos los que en este momento conocemos, y así hacían muchas cosas de esto. Entonces no hay ningún problema, va a quedar perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarle todo este como si primer que le puse y para dejar totalmente desnuda esta parte de aquí, por lo menos esta área, para poder empezar a estallar, ¿va? Entonces déjenme hago eso con una lija. Bueno, entonces aquí es como lo que les decía, esta parte de aquí la soldan de aquí y de acá, por eso está más hundido. Entonces muy posiblemente en esta área de aquí, toda esta parte de aquí pegado a la toma, ha de estar fisurada, más esta parte de aquí. Entonces hay que volverle a echar estaño a todo esto, por lo menos le vamos a echar estaño a este círculo que está aquí, así. ¿Sale? Entonces hay que dejar perfectamente limpio. Ya con la lija ahorita no puedo meterle aquí bien esto, ni aquí. Entonces lo que voy a utilizar es el Dremel con ese como disquito de alambre para poder tratar de sacarle toda la pintura y todo el óxido. Todo debe de estar perfectamente limpio para que agarre el estaño. Bueno, chéquense cómo queda mucho más limpio de óxido, de pintura y todo, pero en esta parte de aquí no me da el Dremel, o sea, no me permite la forma, pues darle ahí. Voy a buscar otra cosa con que darle aquí en esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo que falta, y bueno, todo alrededor de la toma de la gasolina. Bueno, ok, entonces pues ya lo dejé lo más limpio que pude. Se le quitó toda la pintura, óxidos y bueno, todo en general, ¿vale? Entonces chéquense aquí cómo está donde se había soldado la pieza, ¿vale? Entonces todo esto, pues cuando no está bien sellado ya por el tiempo, pues empieza a derramar gasolina por ahí, ¿vale? Entonces pues vamos ahora sí, lo que sigue. Bueno, y ahora vamos a entrar con uno de los protagonistas de esto, que es el ácido muriático. Entonces con un pincelito tantito, no necesita mucho, le vamos a echar aquí todo alrededor, toda el área donde se va a echar estaño, para que el metal se limpie perfectamente, no tenga impurezas de óxido ni de grasa, ¿sale? No debe estar perfectamente limpio. Entonces vamos a echarle y ahorita les digo qué vamos a hacer. Ese cachito es más que suficiente y creo que hasta me pasé. Entonces ahorita va a empezar a hacer como una reacción el metal. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con el ácido. Bueno, ok, ahora sí viene el protagonista de esto y es el estaño. El estaño, un tanquecito de gas con su soplete y lo que es el fundente o pasta para soldar, ¿sale? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es embarrarle tantita pasta aquí en esta área y vamos a empezar a calentar. Pero para eso, editor, ponme ahí una imagen de advertencia. Esto es muy peligroso porque la gasolina y en el tanque se guardan vapores. Entonces, si no los desgasifican bien o no lo dejan que se evaporen los gases o que se salgan más bien, puede explotar o aventar un flamazo. Entonces yo ya lo había dejado sin gasolina, los dejé 5 días al sol y aparte le ponía un ventilador chiquito en la parte de donde entra el flotador para que se pudiera salirse todos los gases, ¿sale? Entonces ahorita lo voy a hacer con extremada precaución del fuego porque tenemos que calentar todo el área que vamos a hacer a estañar, ¿sale? Entonces pues hay que hacerlo con mucho cuidado.
Bueno, esto es lo que les decía, miren, como de aquí pues quedó perfectamente soldado, pero por atrás no se ha soldado porque ha de estar sucio todavía. Entonces le voy a volver a dar con el Dremel hasta quitarle lo más que se pueda de ahí de lo sucio y le vamos a volver a dar hasta que quede, ¿vale? Pero miren, enfrente, ahí quedó perfecto. Bueno, ya quedó listo, ya quedó soldado por todos lados. Esto ya no debería de tener ninguna fuga por este lugar. Ya deberíamos poderlo poner. Ahora, para probarlo, lo vamos a poner el tapón, bueno, la tuerca con con todo lo que lleva, para que echemos un líquido que es un acondicionador de metales. Eso le va a ayudar también para poder quitar todas las impurezas y el óxido que llegara a tener adentro del tanque. Y bueno, obviamente nos va a servir para ver si se está saliendo algo, ¿vale? Entonces ahorita se lo preparo, ponemos esto y lo dejamos un ratito ahí para ver si se sale o no. Miren, allá adentro se alcanza a ver como si estuviera como con grietitas ahí donde estaba la tuerca. Eso es nada más que el estaño que se metió a todas las grietitas que tenía o las fisuritas que tenía el tanque, por eso se salía la gasolina. Ahora entonces quedaron ahí rellenas ya, entonces pues ya no va a tener ningún problema, pero entonces sí tenía muchas grietitas ahí, como se ven. Bueno, este es el acondicionador de metales. Bueno, obviamente no tiene marca porque lo compro por litro. No me acuerdo la marca, pero creo es de Asalta. Si no, busquen cualquier acondicionador de metales, no hay ningún problema. Entonces vamos a agarrar un botecito y le vamos a echar una parte de este por 3 de agua. Eso va a depender de cómo esté oxidado las cosas. Pero en este caso es como nada más para ver si tiene alguna fuga. Entonces vamos a hacer pues suavecito. Una parte y lo demás de agua. Échale un poquito más. Y lo demás de agua, ¿sale? Entonces lo agito y se los echo. Bueno, ya tiene el agua y ahora vamos a echárselo ahí al tanque. Bueno, eso simularía que sería la gasolina. Y ahorita vamos a ver por abajo si se está fugando eso. Bueno, por el momento no hay ninguna fuga. Está bien. Por acá al parecer está bien. Vamos a dejarlo ahí unos 5 minutitos a ver qué pasa. Bueno, ahí se le va a alcanzar a ver el líquido que está en el asiento donde estaría como digamos la reserva. Y les digo, vamos a esperar unos 5 minutitos a ver qué pasa, si se sale o no. Y ese se lo vamos a dejar un buen rato. Si no se sale, agitándolo para que se esparza por todos lados y trate de quitar lo más que se pueda de óxido. Pues bueno, ya al parecer ya no tiene fugas, ya quedó perfectamente sellado. Chequen cómo quedó, creo que quedó muy bien. Eso ya después lo vamos a pintar. Si no agarra la pintura aquí, bueno, esto nunca se va a oxidar. En estaño no se oxida, ¿vale? Entonces, bueno, no tan fácil. Entonces pues ya no tiene ninguna fuga. Entonces ya quedó listo el tanque de gasolina, ya no va a tener una pérdida de gasolina por abajo. Y los golpes que tiene, eso se los voy a sacar ya después. Ahorita lo vamos a instalar y lo vamos a dejar ya en el carro para que podamos utilizarlo. Esos golpes no les quiero dar el spoiler, pero quiero hacer una spotter casera para poderlo sacar con pues con algunas arandelas o algo, pero ya con una spotter un poquito más profesional, ¿va? Entonces así lo vamos a dejar ahorita y vamos a ponerlo.
Bueno, entonces ya voy a llenar ahorita el tanque todo completo de agua para ver si en otra alguna parte o en donde se hace el empalme de los dos lados tiene alguna fuga para de una vez entonces soldarla con estaño. Entonces vamos a rebozarlo y ahorita les cuento o les enseño si tiene alguna fuga por algún otro lado. Ok, bueno, esto ya se va a llenar, no sé si se alcance a ver ahí. De acá. Ya está a punto de llenarse y lo vamos a cerrar en cuanto empiece a tirarla, porque pues de ese punto ya no se iba a llenar más aunque le echemos, pues si no se iba a meter a la manguera. Entonces vamos a cerrarle. Bueno, entonces ahí se llenó. Aquí alcanzo a tocar el agua. O sea, si se llenara más, o sea, no se podría porque se empezaría a llenar por aquí y saldría por el tubo, o no sé, pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. No creo que tenga alguna fuga, entonces vamos a revisar y esperemos que ya no tenga nada. Y si ya está todo perfecto, ahora sí ya nada más vamos a instalarlo. Ok, acá abajo, pues creo que no se ve ninguna fuga. Pues sí, quedó, creo que ya quedó perfectamente sellado esto. Sale, entonces ahorita le voy a sacar el agua y lo vamos a dejar al sol. Al fin hay un buen sol para que se evapore bien el agua y no se vaya a oxidar por dentro. Entonces ya con eso, que en cuanto se evapore y se seque, y ahora sí lo instalamos y le vamos a echar gasolina. Bueno, ya quedó de nueva cuenta instalado el tanque de gasolina. Ya se le puso la manguera, su canister y bueno, las mangueras que llevan ahí de retorno, esas vamos a ver por dónde van exactamente y cuánto es lo que nos falta para poderlas poner exactamente bien, porque aquí también lleva otro piquito donde lleva otra salida y bueno, son algunas que ahorita no sé la verdad cómo vayan, pero vamos a descubrirlas ya después. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a echarle unos cuantos pesos de gasolina para ver que suba el medidor y que esté funcionando como les había mostrado. Entonces vamos a la base. Bueno, ok, acabo de echarle 200 pesos, yo sé que no es gran cosa de gasolina, pero obviamente con esto debió haber subido alguna raya, un cuarto a lo mucho, y el problema o no sé qué esté pasando que pum, se va hasta arriba como si estuviera lleno y anda ahí boilando, entonces pues algo no quedó bien, no sé si en el flotador, no creo, más bien va a ser aquí en el indicador. Lo bueno es que creo que se vende por aparte y se puede cambiar, pero según yo debe de ser el medidor. Entonces déjenme les muestro qué es lo que está pasando aquí. ¿Sí vieron cómo se fue todo hasta arriba? Y no, obviamente no. Entonces algo le pasa. Pero ahí se asoma la hojita. Cuando andamos pues anda así bailando, a ver si ahorita les puedo grabar. Y ahorita lo voy a apagar.
Entonces vieron, está digamos funcionando pero mal, o sea sube, baja, ahí se mueve para todos lados y hasta se esconde la aguja hasta el otro lado. Entonces como puede ser algo de la corriente o de la conexión o algo del indicador, entonces tengo que checar bien qué es lo que está fallando, qué es lo que no sirve para reemplazarlo o darle compostura, ¿va? Pero bueno, entonces hasta ahorita vamos a dejar esto hasta aquí.